Buenas tardes, hermanas y hermanos. Les saludo de acá, de la isla grande de Chiloé, de este archipiélago de Chiloé. Es un lugar con muchas islas, hay más de 40 islas, y Chiloé es el lugar más extenso de la isla, y es muy hermosa esta región del sur, acá en Chile. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a seguir ahora el capítulo número 2, en esta primera carta, capítulo número 2 de Primera Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo nos dice en el verso 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno del Dios que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hasta ahí está este capítulo número 2, tan interesante, hermanos, que vamos a ver hoy día y que nos muestra realmente el carácter de un hombre de Dios. Ese va a ser el tema que vamos a ver hoy día, el carácter y respaldo de la vida de un hombre de Dios. Y esto es muy importante. No solamente el Evangelio es poderoso por sí mismo,
sino también que es muy importante quién está detrás del mensaje de la palabra de Dios. La obra espiritual es una obra muy importante. Puede que un músico toque muy bien el piano o cualquier otro instrumento, y no importa qué clase de vida lleve, puede ser un libertino, un inmoral. Lo importante es que toque la música, ¿no es cierto?, el instrumento. Pero en el caso de la obra de Dios no es así. En la obra de Dios se precisa que el que predica el evangelio haga su actividad con toda honestidad y testimonio. Realmente podemos decir que el cristiano, el hombre de Dios, el carácter que posee es su gran aval. La manera de vivir, de conducirse personalmente y con su familia muestra la calidad de su trabajo y muestra realmente de qué se trata el Dios en el cual él cree. Estamos viviendo en un mundo así llamado cristiano, lleno de hombres inmorales, y todo eso ha desanimado mucho a muchas personas que han abandonado sus iglesias o religiones producto de esto mismo. Ya un hombre puede proseguir sin importar cuál sea su carácter, con tal que tenga un buen balance en el banco, pero un cristiano no. Un cristiano debe cuidarse mucho en respecto a su testimonio y su manera de conducirse. Y esto es lo que vamos a ver hoy día. Fíjense que aquí, en el capítulo número 2, en el versículo número 1, el apóstol Pablo hace un recuento. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ahí la palabra es vacía, hueca. Y Pablo habla de visita. Como les dije en el día de ayer, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se hablan de 3 sábados. No sabemos realmente si fueron literalmente 3 semanas o si fueron 3 sábados durante un periodo más largo. No lo sabemos. Yo arguyo que tiene que haber sido por lo menos unos 6 meses que estuvo Pablo ahí, tal vez un poco más, porque incluso los filipenses le enviaron ofrendas al apóstol Pablo una y otra vez, de manera que su estadía entre los tesalonicenses tiene que haber sido un poco más larga que 3 semanas, pero sin embargo aquí el apóstol ocupa el vocablo visita, y que realmente fue de entrada nada más para seguir su camino, evidentemente mostrándonos lo corto que fue su estadía ahí. Pero esto no resultó en vano, realmente fue cierto su pasada. La palabra de Dios cómo impactó en estos creyentes que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Ahí en el capítulo número 1, si quiere lo leemos de nuevo en el versículo número 5, el apóstol dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por el amor de vosotros. Ahí tenemos el evangelio según el poder del Espíritu de Dios, el poderoso mensaje del evangelio que llegó a los corazones de estas personas, y el resultado fue en el versículo número 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y estos tesalonicenses, la mayoría griego, de origen griego, eran idólatras y se convirtieron al Dios vivo y verdadero. ¿Se convirtieron para qué? Para servirle. Antes llevaban vidas vacías, inútiles, adorando a imágenes y creencias paganas. Ahora, en su conversión, estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿cómo es posible que se haya formado una asamblea en una visita o en tan corto tiempo? ¿Cómo logró el apóstol Pablo esta iglesia tan hermosa a la cual él siente tanto gozo al escribirle? Como les dije al principio, eso tiene que ver con el poder del Espíritu Santo
en la vida de un hombre de Dios, ¿ya? Estos nos dice aquí, volvamos al capítulo número 2, en el versículo número 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos. Mire, este hombre de Dios no andaba de vacaciones en Europa. Ahí en Filipos lo ultrajaron, lo azotaron con varas, lo pusieron en el cepo junto a Silas y cantaban himnos al Señor, nos dice ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esto fue realmente lo que el mismo Señor Jesús advirtió a sus seguidores, lo que nos pasaría a los que somos del Señor. El Señor dijo, acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y los discípulos del Señor sabían de lo que les iba a ocurrir por llevar el mensaje del Evangelio. Y la persecución que el apóstol Pablo experimentó se debió precisamente a la recepción del mensaje de este hombre de Dios. La recepción de la palabra de Dios es algo muy importante. Ellos no recibieron al apóstol Pablo, recibieron al que predicaba el apóstol Pablo, el mensaje del Evangelio. Y es un aspecto muy importante. El Señor también les dijo a los discípulos, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y amigo amado, aquí hay una advertencia para usted que todavía no ha decidido abrirle su corazón al Señor. Usted no está recibiendo a quien le está predicando, sino al Señor Jesús y a Dios que envió a su amado Hijo. De manera que es una tremenda responsabilidad tanto para mí como para usted, el que reciba la palabra del Señor. Estos hombres eran verdaderos y confiables. Su palabra no era solamente discursos, sino que realmente era el glorioso mensaje. Por eso aquí el apóstol va a describir realmente que sus palabras fueron palabras que no solamente acusaron el pecado que habían ellos, sino también les ayudaron a soportar el ambiente en el cual estaban viviendo de persecución. En el verso 3 nos dice, porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño. El vocablo ahí, exhortación, tiene que ver con fortalecer espiritualmente en medio de una oposición. Estos creyentes estaban siendo perseguidos por sus propios patriotas debido a que habían abandonado a sus ídolos o sus creencias y ahora estaban confiando en el Salvador que Pablo les predicaba. Y podemos ver ahora que Pablo aquí en el capítulo número 2 nos muestra realmente las acusaciones que estaban circulando debido al mensaje que el apóstol Pablo llevaba. Se puede decir, queridos hermanos y queridos amigos que están con nosotros, que siempre habrá oposición a la verdad, no solamente para el receptor del evangelio, sino también para los que predican el evangelio. Había algunos allí que decían que Pablo estaba fichado por la policía y lo andaban buscando. Y hay una serie de acusaciones que inventaron porque Pablo tuvo que huir debido a la persecución de los judíos contra él. Bueno, ¿qué hacer cuando somos acusados injustamente? Y esto es un aspecto también importante, queridos hermanos, cuando hay asuntos así en una iglesia. Cuando una acusación afecta solo a una persona o a la persona del predicador, sin involucrar el testimonio del evangelio, yo veo que el apóstol Pablo encomienda su causa en las manos del Señor. El apóstol Pablo aquí no se está defendiendo. El apóstol Pablo aquí en esta carta lo que hace es mostrar su carácter íntegro. No es una defensa.
El apóstol Pablo está esperando en Dios que esos acusadores, que esa gente que estaba hablando mal de él, a través de la misma experiencia de la iglesia de los tesalonicenses, se dieran cuenta que estaban errados. De manera que es un aspecto muy importante cuando hay acusaciones. El apóstol no esperaba vengarse, ni quería tampoco llevarle a estos que estaban siendo sus detractores respecto a sus motivos por el cual había llegado a Tesalónica. Esos mismos hombres se dieran cuenta de su tremendo error. La Biblia nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. De manera que el apóstol Pablo nos va a enseñar en esta carta su reputación, su carácter, el aval que tiene que tener todo hombre de Dios. Fíjese que aquí, en esta carta, 9 veces se repite: vosotros sabéis. En este capítulo aparece 4 veces. En el verso número 1 dice el apóstol: porque vosotros mismos sabéis. En el verso número 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis. En el verso número 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. En el verso número 11, así como también sabéis de qué modo, como a padre, a sus hijos exhortábamos, etcétera, etcétera. ¿Y qué quiere decir esto? Como dije, 9 veces aparece esta expresión: vosotros sabéis. Aquí vemos que no había nada oculto en el proceder del apóstol Pablo. Podemos decir que este siervo de Dios tiene una probada transparencia. No se movía haciendo cosas ocultas. Nuestro amado Salvador también apeló a esta gran verdad de su probada transparencia. Él dijo: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Así dijo el Señor. Una probada transparencia también. Y el apóstol Pablo tenía esa libertad. Ustedes saben, ustedes me conocen, ustedes saben todos mis movimientos. No tengo nada que ocultarles. Entonces, Dios se va a encargar, en casos de acusación, como le pasó aquí al apóstol Pablo, Dios se va a encargar de defender a su siervo. Y en caso de cualquier problema que tú puedas tener en la iglesia también, hermanas y hermanos, siempre Dios se va a encargar de defendernos. Me gusta mucho lo que dice Isaías capítulo 54. Si quieren me acompañan. En el verso número 15. Le dice Dios a Israel: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y este es un aspecto muy interesante. Siempre en una acusación, no te preocupes de defenderte, quédate tranquilo, Dios te va a ayudar. Leamos también respecto a los siervos de Dios en el Salmo 105. En el Salmo 105, versículo número 15, Dios les dice a los que se atreven a hablar mal de sus siervos: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Váyanse con mucho cuidado los que quieren hacerle daño a mis emisarios y a mis enviados. Y de alguna manera, hermanos, se repite esto a través de toda la historia. Recuerdo el caso de Isaac cuando estaba ahí frente a Abimelech. Mire lo que dijo Abimelech de Isaac. Acompáñenme en el libro de Génesis, capítulo número 26.
en Génesis 26:11, a la conclusión que llegó este rey. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Les está diciendo: váyanse con cuidado con este hombre, porque tiene como aval a Dios. Ahora, para que esto ocurra, queridos hermanos y amigos, para que un hombre sea respaldado por Dios, este tiene que tener una vida íntegra. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a enseñar en este capítulo número 2. Su proceder íntegro, conocido por todos los creyentes ahí en la iglesia de Tesalónica. Vamos a ver por lo menos 9 aspectos de su integridad y que nos va a servir mucho a nosotros también para reconocer cuando un hombre es de Dios. Primer aspecto de la integridad de Pablo. Vamos a volver a 1 Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 3. Dice ahí: porque nuestra exhortación no procedió de error. Aquí está lo primero. El error es algo muy común hoy día. La palabra que se ocupa aquí para error es un vocablo que significa fraude, el engaño, el uso de enseñanzas falsas. Es un asunto que se ocupa mucho. Hay muchos que andan divulgando enseñanzas falsas y andan captando adeptos para sus enseñanzas falsas. El apóstol Pablo nunca usó el error. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Efesios nos dice que nos ha dejado a hombres capaces de edificar a la iglesia, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ahí en el capítulo número 4, el apóstol explica por qué tienen que haber enseñadores, hombres dados por Dios a la iglesia para equiparla, para guardarla del fraude. Y eso es muy común hoy día en el mundo así llamado cristiano en el cual estamos viviendo. Abunda el error doctrinal. Y estamos viviendo tiempos ya, como dice Pablo a Timoteo, le dijo: porque vendrá tiempo, y es el tiempo que estamos viviendo ahora, cuando no sufrirán la sana doctrina. Si quiere me acompaña, estoy leyendo en 2 Timoteo 4:3. Estamos viviendo tiempos que la gente no quiere sufrir la sana doctrina. Dice: no, ese asunto es muy severo, esa doctrina no. Necesitamos libertad, necesitamos tener una iglesia acomodada a los tiempos. No, el apóstol dice aquí: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y fíjese que esto es lo que ya está ocurriendo. ¿Y por qué estos falsos maestros invitan a la gente al libertinaje, al error? El apóstol Pablo nunca usó el error. Al igual que nuestro bendito Salvador, que era conocido por decir la verdad con toda franqueza. Vinieron los herodianos que escuchaban al Señor, y esos opositores y enemigos le decían al Señor: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Y le dijeron eso para adularlo, pero era toda la verdad. El Señor Jesús siempre
habló la verdad. Y el precio por seguir la verdad le significó a él ser crucificado. Y el precio que pagó el apóstol Pablo también por decir la verdad le significó ser decapitado. Bueno, el apóstol, la primera característica que nos enseña es que él no usó el error. Siempre la verdad en su mensaje. Volvamos a 1 Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 3. La segunda característica. Nuestra exhortación no procedió de error, número 1, ni de impureza. Número 2. Aquí tenemos otro aspecto. Esa palabra impureza es un vocablo que significa inmundicia sexual. Y usted ya bien sabe la tremenda inmundicia sexual que se ve en muchos que así llamados pastores o sacerdotes. Esto era muy común en el mundo griego, la inmundicia sexual. Cuando lleguemos al capítulo número 4 de esta misma carta, en el verso número 2, el apóstol les dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y parece ser que los griegos eran muy promiscuos y nos faltaba alguna autoridad en la iglesia que podría sobrepasarse con las hermanas. Algunos abusaban de lo que en esta misma carta aparece en el capítulo número 5 como el ósculo santo. Y nos falta algunos impuros que se propasaban con las doncellas. El apóstol Pablo por eso le exhorta a Timoteo cómo debe comportarse con los hermanos de la iglesia. Le dice a Timoteo que al anciano lo exhorte como a padre, que a los jóvenes los exhorte como a hermanos, que a las ancianas las exhorte como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Y eso prueba realmente, hermanos, la integridad de un hombre de Dios. Hoy día existe mucho el abuso sexual, el coqueteo de hombres maduros hacia las doncellas, la explotación sexual, el acoso. Y el apóstol Pablo, como siervo de Dios, se cuidó de esto. Y para eso es necesario contemplar la impecable vida de nuestro Salvador. Él estaba rodeado de muchas mujeres. Nos dice que muchas mujeres le servían con sus bienes, pero en él nunca hubo ninguna morbosidad. La Biblia nos dice de nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 5 características hermosas de nuestro amado Salvador. Y esto debe ser algo que luzca y que también sea parte como característica de un hombre de Dios. En tercer lugar, volvamos a 1 Tesalonicenses, capítulo número 2, en el verso número 3 también, la tercera característica. Dice, ni fue por engaño. Aquí hay una tercera característica. Esa palabrita engaño es la palabra astucia. Es pescar un pez con una carnada. Esa manera de atrapar a alguien, pillarlo descuidado, tratar de sacar ventaja, engañar. Y esto también es muy común hoy día.
Y en ese tiempo, el apóstol Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 4, en el verso número 2, antes bien renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No, el apóstol Pablo nunca usó de astucia ni engaño. Al contrario, nos dice aquí en esta misma carta, en el verso número 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Y saben, hermanos, que el evangelio es algo que no puede ser encomendado a cualquiera. Dios siempre probará a sus ministros. Siempre Dios va a probar a los que son idóneos, íntegros. Es un asunto serio llevar el evangelio. Y por eso dice aquí en el verso número 4, así hablamos, como probados y aprobados por Dios. Y por eso Pablo tuvo mucho cuidado de escoger a sus ayudantes. En esta carta habla de Timoteo y de Silas. Y mírenlo, ¿quién era Timoteo? Vamos a Hechos capítulo 16. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo número 1. Nos dice aquí que Pablo llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y aquí está Timoteo, un hombre de buen testimonio. ¿Tú quieres ser útil en la obra de Dios? Te preguntamos, ¿cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu vida? Bueno, ¿qué decir de Silas o Silvano? También otro hombre de Dios. Mire lo que se dice de él aquí en Hechos 15, en el capítulo número 15, versículo número 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, este Silvano, varones principales entre los hermanos. Verso 26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Realmente no eran hombres comunes y corrientes, eran hombres de buen testimonio, probados, a quienes Dios encomendó esta tarea de llevar el evangelio. Y saben, hermanas, saben, hermanos, esto es muy importante también a la hora de tener confianza en dónde me voy a congregar. Yo no sé si con nosotros hay alguna persona que está buscando una iglesia perfecta. Nunca la vas a encontrar. No existe la iglesia perfecta. Pero sí tienes que fijarte en la integridad de sus ministros. Tienes que fijarte en la integridad de los que dicen ser ancianos y sobrevedores, si son hombres que realmente están respaldados por la palabra de Dios. Es un aspecto muy importante a la hora de encontrar un lugar donde congregarme. En ella tiene que prevalecer la palabra de Dios, no las emociones, no la música y los cánticos y los instrumentos, sino la palabra de Dios y el respaldo de aquellos que enseñan la palabra de Dios con vidas íntegras, sin engaño, sino hombres realmente transparentes. Ahora volvamos a 1 Tesalonicenses. Nos dice el apóstol Pablo ahí, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 3, versículo 4 ahora. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio,
Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Aquí hay un cuarto aspecto del carácter de un hombre de Dios. Ese predicador habla no para agradar a la gente, sino a Dios. Dice la verdad. Algunos tratan de no decir la verdad porque si digo la verdad se me van a ir las ovejitas y voy a dejar de recibir el diezmo. Y nos faltan los así llamados pastores falsos que viven usurpándole a hermanos inocentes los bienes que poseen. ¿Le ha pasado eso a usted? El apóstol Pablo nos enseña que siempre hay que decir la verdad. Además, podemos caer en el error de predicar para quedar bien parados. ¿Le gustará a la gente lo que voy a decir? ¿Qué voy a mencionar? ¿Qué voy a decir hoy día? No, el apóstol Pablo decía la verdad. Sin pelos en la lengua, con amabilidad, con cariño, pero la verdad. Por eso el apóstol Pablo también les dice a los de Galacia, pues busco el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No, yo no puedo vivir así, tratando de dar un mensaje para agradar a la gente, para caer bien. Y saben, amigos, que el Señor Jesucristo así lo hizo. El Señor Jesucristo siempre dijo la verdad. Y a esa gran multitud que habían venido por los peces y por los panes, que se habían llenado la guatita después de ver la multiplicación de los panes, quedaron muy contentos y seguían al Señor por todas partes. Pero el Señor les habló la verdad. Ustedes me buscan, no por las obras que yo he hecho, sino porque se saciaron. Y al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces, muchos que decían ser discípulos de Cristo le abandonaron. Y el Señor Jesucristo miró a los apóstoles y les dijo a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Les preguntó. Y ahí viene la sorprendente expresión del apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y hermanos y amigos amados, siempre una iglesia sana se va a decir la verdad aunque duela, aunque a veces eso nos incomode. ¿Ya? Es un aspecto muy importante de la integridad de un hombre de Dios. Volvamos aquí en 1 Tesalonicenses capítulo número 2, en el verso número 5. Dice Pablo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis, ¿qué significa eso de palabras lisonjeras? Palabras de adulación. Palabras para caer bien, para adorar la perdiz. No. Nosotros no usamos esa estrategia, dice Pablo. ¿Ya? Pablo fue franco, muy directo, no por eso era un hombre ofensivo y faltaba el respeto a alguien, pero nunca ocupó palabras de adulación para caer bien a la gente, para esconder la verdad. No, siempre el apóstol Pablo decía la verdad. Detrás de todos estos argumentos se entiende las acusaciones que había contra él. El apóstol Pablo viene para acá con un mensaje bonito, les dejó este mensaje a ustedes y ustedes han sido engañados por la adulación de este hombre. No,
El apóstol Pablo nunca usó tal método. Es el método que ocupaban los engañadores. Además nos dice aquí en el verso número 5, ni encubrimos avaricia. Aquí está la sexta característica de este hombre de Dios. Nunca escondió avaricia. ¿Ya? Esa palabra encubrir significa usar una máscara. Era muy propio en los teatros antiguos. Disfrazarse, aparentando alegría o tristeza. De ahí viene la palabra hipocresía. No, el apóstol Pablo nunca usó una mascarilla, una máscara. Él nunca exhibió necesidades asolapadamente. Siempre dijo la verdad. Nunca dijo algo para recibir monedas de su auditorio. No se colocaba en la puerta para que le pasasen ofrendas. No, nunca hizo tal cosa. Y saben, hermanos y amigos, que la actitud de un hombre hacia el dinero es una prueba elocuente de su carácter. Había en ese tiempo, y todavía existe, lo que se llama la didache. Era un escrito por ahí por el año 100 de algunas normas que se usaban para detectar comportamientos inadecuados entre los creyentes. Y la didache incluso se puede ver por internet, por ahí por el capítulo 11, el capítulo número 12, dice cómo uno podía reconocer un verdadero apóstol. Si viene un apóstol a visitarte, lo puedes recibir y se puede quedar contigo y hospedarse una noche. Y si necesita más, se puede quedar 2 noches. Pero si te pide que se quede 3 noches, es un falso apóstol. Y aparecía textualmente ahí en la didache. No sabemos si eso era cierto o no, pero algunos creen que eran recomendaciones que circulaban en la iglesia por allí, por el año 100 de la era cristiana. Bueno, el apóstol Pablo nunca encubrió avaricia. Era un hombre totalmente transparente y nunca quiso abusar de ninguna persona. Dice ahí en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. También aquí en 2 Corintios, en el capítulo número 4, en el versículo número 2, dice, antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Realmente la integridad de este hombre en todos sus escritos se ve. Volvamos a Primera de Tesalonicenses, ahí en el capítulo número 2 y ahora en el verso número 6. Dice, ni buscamos gloria de los hombres. Aquí está la séptima característica del apóstol Pablo. Los acusadores decían, ¿saben lo que este hombre quiere? Este hombre quiere ufanarse de ser un gran predicador. El apóstol Pablo dice, no buscamos gloria de los hombres. No buscamos elogios de otros, sino que decimos, predicamos la gloria del Señor. Y si el evangelio llegó a estos tesalonicenses, no fue para que Pablo se gloriara de ser un gran hombre de Dios. No. Él era un hombre que buscaba la gloria del Señor. Y hoy día tenemos a muchos que tienen hambre por el púlpito. Me acuerdo un hermano que siempre nos pedía, yo era recién iniciado en las cosas del Señor, acá en la ciudad de Chile, en Rancagua,
Había un hermano que de repente parecía y decía, ¿sabe? Yo tengo un mensaje para la iglesia hoy día. Y yo era uno de los ancianos ahí en la iglesia y nos quedábamos mirando con los otros ancianos y decían, ¿qué hacemos? Este hermano está ofreciéndose como predicador y quiere el púlpito. Y a mí me olía a mal eso. No, aquí hay algo raro, decían. No puede ser que un hombre se ande ofreciendo para predicar. Son personas que buscan gloria, ¿ya? El Señor Jesucristo habló claramente de esa tendencia. El Señor les dijo a los judíos, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y a nosotros nos encanta el recibir gloria, ¿ya? Yo no sé si por eso existe Facebook. Yo tengo en Facebook algunos estudios, ¿eh? Pero nos falta el que publica sus éxitos, los títulos, si están en algún lugar, quieren la aprobación de los demás. Nosotros nos encanta eso, que alguien apruebe lo que decimos, pero no buscamos la gloria de Dios. El apóstol Pablo nos enseña de esto, que él nunca buscó el ser aprobado por los hombres, sino por Dios. Buscaba la gloria de Dios. ¿Ya? Este es un aspecto muy importante. Número 8. Aquí en el verso número 6, el apóstol dice, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Aquí tenemos otro aspecto importantísimo también del ministerio del apóstol Pablo. Nunca fue carga para nadie. Y el apóstol Pablo renunció muchas veces a su derecho como predicador de vivir del evangelio, sobre todo con los corintios. Y no lo usó este derecho. Nunca pidió plata. Nunca vivió del evangelio recibiendo sueldo, aunque el Señor Jesús dijo que el obrero era digno de sus salarios. Sin embargo, el apóstol Pablo nunca lo hizo y prefirió no usar de ese derecho. Mire cómo dice en 2 de Corintios, capítulo número 11, versículo número 7. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, etcétera, etcétera. Y Pablo no quiso recibir nunca nada de estos corintios. Bueno, en noveno lugar, volvamos al capítulo número 2 de Primera Tesalonicenses. En el verso número 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicábamos el evangelio de Dios. Aquí tenemos que él no fue gravoso. Esta es la novena característica. Los detractores del apóstol Pablo están diciendo, oye, ¿sabe? Este apóstol vino para acá para pedirles plata nada más a ustedes. No, el apóstol nos dice, yo no fui gravoso a ninguno de ustedes. La palabra gravoso es ser caro. Él no fue caro a nadie. Y miren lo que dice aquí, os acordáis. Y esto es imborrable. El recordar este buen ejemplo, cómo trabajó de noche y de día, no solamente en la obra de Dios, sino procurando su propio sustento, trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Ustedes saben, el apóstol Pablo hacía tiendas, trabajaba con sus propias manos. Así fue como les dijo cuando se reunió con los ancianos de Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice, en todo os he enseñado
que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bien aventurado es dar que recibir. Y hermanos y amigos amados, este hombre de Dios era un hombre íntegro. Él trabajaba. Usted iba a visitar al apóstol Pablo y ahí estaba trabajando. Yo me acuerdo cuando recién me convertí al Señor, estaba viviendo en la ciudad de Talca. Era un inconverso. Y me acuerdo que en la esquina de la casa donde yo vivía, estaba estudiando ahí, había un reparador de muebles, un tapicero, apenas con una lucecita ahí. Y yo miraba para adentro de la esquina y estaba el tapicero y tenía arriba, pegaba puras hojas de la Biblia. Y yo me acercaba y lo miraba y seguía yo. Y ahí estaba el tapicero. Y me acuerdo cuando me invitaron a escuchar el Evangelio, yo era un inconverso. Me invitó el hermano Francisco Leal a unas reuniones. Y cuando entré al local de Tres Oriente en Talca, vi en el púlpito al tapicero. Y el tapicero, dije yo, oh. Y me puse a escuchar el tapicero, y el tapicero, oiga, me dejó con la boca abierta todo lo que sabía. ¡Qué autoridad! Y era el tapicero, don Adolfo Castro. Decía la verdad con una autoridad. Era un hombre empapado en la palabra de Dios. Yo lo conocía. Cómo llegaba a su tapicería tempranito, cómo trabajaba, cómo entregaba sus productos bien terminados. Era un respaldo su vida. Y por ese tipo de hombres me convencí de la verdad. Bien, el apóstol Pablo no solamente trabajaba de noche y de día. Miren el capítulo 3 y con esto terminamos. Primera Tesalonicenses 3:10. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Oiga, este hombre realmente es un hombre incansable. Trabajaba de noche y de día y oraba de noche y de día. ¿Y cuándo predicaba el Evangelio? Mientras trabajaba. Bueno, así vemos entonces, hermanos. Ahí en el final del capítulo número 2, el apóstol Pablo dice con todo gozo, en el verso 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No nos sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y el apóstol Pablo sentía un gran gozo por esta iglesia y está pensando en la venida del Señor. El capítulo número 2, como todos los capítulos de esta carta, terminan con una alusión al regreso del Señor. Y cuando estemos allá, dice el apóstol Pablo, yo me voy a gozar de que no trabajé en vano. Ustedes son mi gloria, mi gozo. Yo les llevé el Evangelio y veo en ustedes fruto. Y qué gozo más grande van a sentir estos hermanos que nos conquistaron para el Señor, que nos guiaron a la verdad. Hermanos, ya pronto viene ese día de las recompensas. Y si tú estás trabajando para que otros también conozcan al Señor y la verdad, el Señor te va a recompensar. Él no se va a olvidar de ningún trabajo, de ninguna postergación. Como nos dice la Biblia, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor te va a recompensar. Sigue adelante, sigue trabajando, sigue dando testimonio, sigue siendo fiel, sigue santificándote, sigue apartándote de toda mundanalidad, porque ya pronto viene el día de las evaluaciones. Vamos a orar.
Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amado Hijo. Gracias por él que siempre habló de la verdad. Y muchos lo odiaron por aquella verdad. No solamente querían apedrearle o tirarle abajo de un monte, sino que también lo colocaron en un madero porque él decía la verdad. Lo mismo le pasó a sus seguidores y al apóstol Pablo. Y gracias a nuestro Dios que son esos hombres íntegros que nos dan confianza a nuestro Dios para que tu palabra sea recibida en cada corazón. Queremos quedar en tu presencia agradecidos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.